1830 marca el nacimiento de la República. ¿De cuál República? De la República del Ecuador. Y si es que nosotros hemos de ser coherentes, pues abriríamos la Constitución de 1830 para ver a dónde nos conduce. Primero, se dice de que el territorio del Estado, artículo 6, comprende los 3 departamentos del Ecuador en los límites del antiguo Reino de Quito. Esto quiere decir entonces que el Estado ecuatoriano tenía por base lo que fue el Reino de Quito, es decir, ese mito elaborado por el padre Juan de Velasco. Siendo así, entonces, ¿el territorio de quién es? El territorio del Reino de Quito era de los habitantes originarios de este territorio. ¿Quiénes eran los habitantes originarios? Las distintas confederaciones, las distintas tribus, lo que ahora se llamarían pueblos y nacionalidades indígenas que habitaron en este suelo. Y la presencia de los europeos, que significa, como dice Juan Carlos, hay un intelectual boliviano que he podido conseguir un material suyo, se llama Tahuaínti Suyu, 5 siglos de guerra quechua-aymara contra España. Y empieza diciendo: Latinoamérica, como nombre e imagen, insinúa síntesis rosada, unión amorosa del noble conquistador español con la bella princesa india. Falso. El asaltante violó a la India paralizada de terror. Ella abortó o se mató para no engendrar. Desde entonces en los Andes hay 2 mundos opuestos, el quechua aymara y el español. Pero estamos hablando de 1830, cuando ya se constituye la República Independiente, del Ecuador, en base del distrito, del ya denominado Distrito del Sur. Pero esto significa que con el desprendimiento, la desmembración de la Gran Colombia, saliendo de la Gran Colombia, el Ecuador se constituye en una república independiente. Y si es que hablamos de la independencia, hablaríamos de la libertad. ¿Libertad para quién? ¿Libertad para quiénes? Libertad. Antes que nada yo quisiera reorientar un poco la memoria hacia lo que fue los distintos esfuerzos del libertador Simón Bolívar para constituir una gran patria que reuniera, si es posible, todas las patrias latinoamericanas, para así hacer un gran frente que pudiera ser un contrapeso de lo que ya era en ese momento los Estados Unidos de Norteamérica. Para los diferentes congresos que se convocan, uno de ellos es designado del Departamento del Sur tres hombres como diputados. De esos, uno de ellos, el doctor José Félix Valdivieso, por la provincia de Loja. El doctor José Félix Valdivieso llega a ser ministro del Interior del primer presidente del Ecuador, el general venezolano Juan José Flores. Pero este doctor, José Félix Valdivieso,
va llevando una carta al libertador Simón Bolívar, carta en la cual los terratenientes del Ecuador, de lo que fue después el Ecuador, del Distrito del Sur, le manifiestan al libertador que están de acuerdo en apoyar incondicionalmente para que el libertador se proclame dictador vitalicio y cuente con el respaldo del Distrito del Sur. Esto significa un mensaje, pero un mensaje condicional. Le dice, nosotros mantendremos este respaldo siempre y cuando usted elimine de la Constitución el artículo que se refiere a la eliminación de la esclavitud en nuestros territorios, porque de eso vivimos. Claro que eso no consta, no consta en ninguna constitución, pero por fatalidad, este es parte de la historia. El señor José Félix, el doctor José Félix Valdivieso, fue en representación de la provincia de Loja, por tanto, de lo que es actualmente la República del Ecuador, llevando una carta para el libertador Simón Bolívar. Lo que nos prueba es la existencia de toda la colonialidad. Una colonialidad que se expresa en qué nomás, en la colonialidad del saber, en la colonialidad del ser y en la colonialidad del poder. Es decir, cuando nos dicen los textos de historia que tras la gesta épica del 24 de mayo de 1822 pudimos lograr la libertad, pues parecería que esto no es tan real. ¿Libertad para quién? O si es que pudimos derrotar a los españoles, ¿qué ha significado para los que permanecieron aquí? Ha significado que logramos que se fueran los papás españoles, pero se quedaron los hijos criollos. Y los hijos criollos ya al momento en que se produce la independencia e incluso se crea la República del Ecuador, un nombre que es absolutamente inconcebible que lo hayan puesto, porque el nombre que le correspondía era un nombre indígena, el nombre de Quito o Quitu. Pero quienes dicen que tenían seguramente ideas distorsionadas de lo que debiera ser un verdadero criterio de nacionalidad, en vez de optar por el nombre de Quito, optaron por el de Ecuador, que corresponde a la línea ecuatorial, esa línea fantasma imaginaria que divide a la Tierra. Esta colonialidad se mantiene, no obstante la Constitución, en donde declaran que todos los ecuatorianos somos iguales, que todos los ecuatorianos tenemos derechos, pero también declara lo siguiente. En el artículo 68, este Congreso Constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable. Abyecto quiere decir bajo, vil, entre otras, según cualquiera de los diccionarios que se consulte.
Volvería por, por la cuestión relacionada con la colonialidad del ser, la colonialidad del poder y la colonialidad del saber. Fundamentalmente, es Europa la que nos pone frente a una situación, el dominio del conocimiento. Cuando Europa elabora el conocimiento, y conocimiento en todos los órdenes, elabora conocimientos a base de los cuales consagra la superioridad racial. Y eso nos impone. Y eso es lo que vivimos durante toda la época colonial, e incluso se creería que con la instauración de la República eso desaparecería. No ha desaparecido hasta nuestros días.